Sara Martínez se secó el sudor de la frente al terminar otro agotador día de entrenamiento básico en Fort Jackson. El calor de Carolina del Sur no era nada comparado con la ardiente determinación que ardía en su pecho. A sus 22 años, ya había demostrado ser una de las reclutas más dedicadas de su unidad, pero el respeto de sus compañeros soldados seguía siendo esquivo. El sol de la tarde brillaba con fuerza sobre sus cabezas mientras Sara se dirigía hacia los vestuarios, con sus botas resonando pesadamente contra el hormigón. Podía oír los sonidos familiares de risas y conversaciones que resonaban desde el interior. Sintió un ligero nudo en el estómago al saber lo que le esperaba. Todos los días, después del entrenamiento, el mismo grupo de soldados varones se reunía en el vestuario contiguo. Sus voces resonaban a través de las delgadas paredes que separaban las instalaciones. ¿Viste a Martínez intentando seguirle el ritmo en la carrera de obstáculos hoy? Se oyó la voz del soldado Johnson, seguida de una carcajada general. Sara se detuvo frente a la puerta, con la mano suspendida sobre el pomo. Había completado el curso en tiempo récord, pero por alguna razón ese detalle nunca salió a relucir en sus conversaciones. Ella se cree muy dura. Otra voz intervino. Esperen a que se enfrente a un combate real. En 5 minutos estará llorando por su mamá. Las risas se hicieron más fuertes, más crueles. Sara apretó la mandíbula, pero se obligó a empujar la puerta y entrar en su propio vestuario. Las instalaciones para mujeres eran más pequeñas y tranquilas. Solo otras 3 reclutas compartían el espacio con ella, y le dirigieron miradas de compasión mientras comenzaba a cambiarse el uniforme de entrenamiento. María, una recluta de voz suave procedente de Texas, negó con la cabeza con disgusto. Simplemente te tienen miedo, Sara. Todo el mundo sabe que eres el mejor tirador de toda la empresa. Sara agradecía el apoyo, pero las burlas diarias la estaban agotando. Se había unido al ejército para servir a su país, siguiendo los pasos de su abuelo, que había luchado en Vietnam. Siempre le había dicho que la verdadera fuerza venía del interior, que el respeto se ganaba con hechos, no con palabras. Pero algunos días, el constante bombardeo de dudas y burlas la hacía preguntarse si realmente pertenecía a ese lugar. Mientras doblaba cuidadosamente su uniforme, la mente de Sara divagó hacia su infancia. Al crecer en un pequeño pueblo de Nuevo México, siempre había sido diferente. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella estaba afuera construyendo fuertes y jugando a la guerra con los chicos del vecindario. Su padre, obrero de la construcción, le había enseñado a reparar motores y a manejar herramientas. Su madre, enfermera, le había inculcado la importancia de ayudar a los demás y de mantenerse fuerte en situaciones difíciles. La decisión de alistarse no había sido fácil. Sus padres habían apoyado su decisión, pero les preocupaban los desafíos que enfrentaría como mujer en un entorno dominado por hombres. Su abuelo, sin embargo, había sido su mayor defensor. Mía, había dicho, usando el apodo cariñoso con el que la llamaba. Las Fuerzas Armadas necesitan gente con corazón, coraje e inteligencia. Los 3 los tienes en abundancia. Ahora, tras meses de entrenamiento, Sara se preguntaba si el corazón y el coraje serían suficientes. Las exigencias físicas de la vida militar le resultaban naturales. Podía correr más rápido que la mayoría de sus compañeros varones, tenía una excelente puntería y demostraba habilidades de liderazgo naturales durante los ejercicios grupales. Pero la dinámica social resultó ser más desafiante que cualquier carrera de obstáculos. Las risas provenientes del vestuario masculino se hicieron más fuertes, y Sara alcanzó a oír fragmentos de su conversación. Hablaban de planes para el fin de semana, compartían historias sobre sus ciudades natales y estrechaban lazos de una manera que parecía natural. Ella envidiaba esa camaradería, la amistad natural que parecía fluir entre ellos cuando no estaban empeñados en menospreciar sus capacidades. Jessica, otra recluta, se sentó en el banco junto a Sara. ¿Sabes lo que pienso?, dijo en voz baja. Hablan tanto de ti porque los amenazas. Eres todo lo que ellos aparentan ser.
pero tú eres auténtico. Sara esbozó una leve sonrisa. Jessica tenía razón en cierto modo. Durante los ejercicios tácticos, Sara superó sistemáticamente a la mayoría de sus compañeros. Tenía un instinto natural para la estrategia y mantenía la calma bajo presión. Su sargento instructor, un veterano duro como el acero llamado Sargento Brooks, había notado su potencial desde el principio. Pero ni siquiera su reconocimiento pudo protegerla de la humillación diaria de ser tratada como una extraña por sus compañeros soldados. Mientras se ataba los zapatos de civil, Sara reflexionó sobre una conversación que había escuchado a principios de esa semana. Dos oficiales superiores habían estado hablando sobre las próximas asignaciones, y uno de ellos mencionó algo sobre oportunidades especiales de liderazgo para reclutas excepcionales. La frase se le había quedado grabada, encendiendo una chispa de esperanza. Tal vez existía un camino que le permitiera demostrar su valía más allá de los estrechos límites del entrenamiento básico. El vestuario se fue vaciando gradualmente a medida que las demás mujeres terminaban de cambiarse y se dirigían a cenar. Sara se lo tomó con calma, sin muchas ganas de enfrentarse a otra comida, rodeada de miradas de reojo y risas apenas contenidas. Pensó en llamar a su abuelo, pero desistió. Tenía 92 años y ya tenía suficientes preocupaciones como para encima tener que oír hablar de sus dificultades diarias. En cambio, sacó una pequeña libreta donde anotaba sus pensamientos y observaciones sobre la vida militar. Escribirla ayudó a procesar los desafíos y a mantener el enfoque en sus objetivos. Día 127, escribió. Completé el entrenamiento avanzado de tiro con las mejores calificaciones de la compañía. Dirigí con éxito un ejercicio de navegación. Aún enfrento resistencia por parte de mis compañeros, pero mi compromiso sigue firme. Recuerda por qué estoy aquí. Al cerrar la libreta y prepararse para irse, Sara oyó pasos que se acercaban. El sargento Brooks apareció en la puerta, con expresión seria, pero amable. Martínez, necesito hablar contigo, dijo. Presentate en mi oficina mañana a las 8:00. A Sara se le aceleró el corazón. ¿Había hecho algo mal? Se trataba del incidente del entrenamiento de ayer, cuando corrigió un error táctico de uno de los soldados. Sí, sargento, respondió con voz firme. Y Martínez, añadió, deteniéndose en el umbral. Traiga su uniforme de gala, limpio y planchado. Con esa instrucción críptica, desapareció, dejando a Sara sola con sus pensamientos acelerados y una mezcla de ansiedad y anticipación por lo que el mañana podría deparar. La tarde se extendía ante ella, llena de incertidumbre y posibilidades a partes iguales. Sara apenas durmió esa noche, con la mente llena de posibilidades sobre la reunión de la mañana. Se levantó antes del amanecer, dedicando tiempo extra a asegurarse de que su uniforme estuviera impecable. Cada botón de latón relucía, cada pliegue era nítido como una navaja. Si el sargento Brooks quería verla con el uniforme de gala, ella se aseguraría de que no hubiera nada que criticar. El camino hasta su oficina se le hizo más largo de lo habitual. Sus zapatos lustrados resonaban contra el suelo del pasillo con precisión militar. Llamó al marco de la puerta y esperó a que le dieran permiso para entrar. «Pasa, Martínez», dijo su voz ronca desde el interior. El sargento Brooke estaba sentado detrás de su escritorio, pero no estaba solo. Una mujer alta, vestida con uniforme de oficial, estaba de pie cerca de la ventana. Dio la espalda mientras observaba el campo de entrenamiento exterior. La insignia en su cuello indicaba que era comandante, un rango muy superior al de cualquier persona con la que Sara hubiera interactuado durante su estancia en Fort Jackson. Martínez se presenta según lo ordenado. «Sargento», anunció Sara, poniéndose firme. La mujer que estaba en la ventana se giró y Sara quedó impresionada por su imponente presencia. La comandante Catherine Reynolds probablemente rondaba los 40 años, con penetrantes ojos verdes y cabello castaño canoso recogido en un moño perfecto. Su uniforme lucía múltiples cintas y condecoraciones que contaban la historia de una distinguida carrera.
Cuando sonreía, era una sonrisa sincera pero contenida. «Descansen», dijo la soldado Martínez, con una voz que denotaba la autoridad de alguien acostumbrada a que le obedecieran. «El sargento Brooks me ha estado contando cosas interesantes sobre tu desempeño aquí». Sara inmediatamente pensó en los peores escenarios posibles. ¿Alguien se había quejado de ella? ¿Acaso la tensión con sus compañeras reclutas había llegado finalmente a oídos de los superiores? Mantuvo la compostura, pero interiormente se preparaba para un castigo o algo peor. Sus puntuaciones de tiro son excepcionales, prosiguió la comandante, consultando un archivo que tenía en las manos. Entre el 2% de los mejores reclutas de los últimos 5 años. Sus evaluaciones tácticas demuestran un pensamiento estratégico avanzado, muy superior a su nivel de formación. Lo más impresionante de todo es que sus evaluaciones de liderazgo durante los ejercicios grupales indican habilidades de mando naturales. Sara parpadeó sorprendida. Esta no era la conversación que ella esperaba. «Gracias, señora», alcanzó a decir. El comandante Reynolds dejó el expediente a un lado y estudió a Sara con intensa concentración. «Dime, Martínez, ¿por qué te uniste al ejército?» La pregunta parecía sencilla, pero Sara intuyó que había algo más detrás que simple curiosidad. «Para servir a mi país, señora. Mi abuelo luchó en Vietnam y siempre me enseñó que la libertad requiere personas dispuestas a defenderla». «Razones nobles», reconoció el alcalde. «Pero sospecho que hay algo más detrás de todo esto. ¿Qué esperas lograr durante tu servicio?» Sara vaciló, insegura de cuán honesta debía ser con un oficial de tan alto rango. Entonces decidió que ese momento exigía total transparencia. «Quiero demostrar que el género no determina la capacidad, señora. Quiero demostrar que las mujeres pueden sobresalir en cualquier rol militar, incluyendo puestos de liderazgo en combate». El comandante Reynolds intercambió una mirada significativa con el sargento Brooks antes de responder. «Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras, soldado Martínez. Estoy aquí para hablarles de una oportunidad única que ha surgido». Se dirigió a un mapa en la pared que mostraba diversas instalaciones militares en todo el país. «El ejército está implementando una nueva iniciativa diseñada para identificar y desarrollar líderes femeninas excepcionales. Se llama Programa Avanzado de Desarrollo de Liderazgo y es altamente confidencial. Solo 12 mujeres de todas las ramas de las Fuerzas Armadas han sido seleccionadas para la primera fase». El pulso de Sara se aceleró, pero mantuvo su porte militar. Esto sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que generalmente significaba que había truco. El programa incluye entrenamiento acelerado en tácticas avanzadas, análisis de inteligencia y operaciones de mando. El comandante Reynolds continuó: «La finalización exitosa del programa resultaría en un ascenso inmediato a la escuela de oficiales y la eventual asignación a puestos de liderazgo que tradicionalmente han estado cerrados a las mujeres». «¿Qué se me exigiría, señora?», preguntó Sara, con voz firme a pesar de la creciente emoción en su interior. La sargento Brooks habló por primera vez desde que había entrado en la oficina. «Absoluta confidencialidad. Para empezar, este programa aún no existe oficialmente. Serías trasladado a un centro de formación especializado donde trabajarás junto a otros candidatos seleccionados. El entrenamiento es intensivo, exigente física y mentalmente, más allá de cualquier cosa que hayas experimentado aquí». El comandante Reynolds asintió en señal de aprobación. «Existen riesgos, Martínez. Este programa es controvertido, incluso dentro del mando militar. Hay quienes creen que las mujeres no tienen cabida en puestos de mando en combate, y lo que más desean es que esta iniciativa fracase. Todos los participantes estarán bajo una intensa vigilancia». Sara pensó en las burlas diarias que ya soportaba por parte de sus compañeros soldados. Al menos este programa la pondría entre personas que creían en su potencial, en lugar de entre aquellas que parecían empeñadas en demostrar que no pertenecía a ese grupo. «Hay algo más que debería saber», añadió la comandante, adoptando un tono más serio.
Ser aceptado en este programa implicaría marcharse inmediatamente hoy mismo. No tendrías tiempo de despedirte de los demás reclutas ni de explicarles a dónde vas. Por lo que respecta a todos aquí, usted recibió una licencia de emergencia por motivos familiares. El peso de la decisión recaía sobre los hombros de Sara. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había soportado, la había llevado a este momento. Pero marcharse significaba abandonar la amistad que había forjado con las otras reclutas, personas que la habían apoyado cuando otras no lo habían hecho. Necesito que comprendas la importancia de esta oportunidad, dijo el mayor Reynolds, acercándose. Si tienes éxito en este programa, podrías convertirte en una de las primeras mujeres en comandar una unidad de combate en el ejército de los Estados Unidos. Estarías rompiendo barreras que han existido durante generaciones. Pero si fracasas, podrías retrasar el progreso de las mujeres en las Fuerzas Armadas durante décadas. Sara sintió el fuego familiar en su pecho, la misma determinación que la había impulsado a alistarse a pesar de las preocupaciones de sus padres. Por eso estaba allí. No para demostrar su valía a un puñado de reclutas de mente estrecha, sino para abrir puertas a todas las mujeres que quisieran seguir sus pasos. ¿Cuándo tendría que darle mi respuesta, señora?, preguntó. Ahora mismo, respondió el sargento Brooks sin rodeos. La comandante Reynolds tiene un transporte esperándote. O te vas con ella en 30 minutos o la oferta se le ofrece a otra persona. Sara miró alternativamente a los dos oficiales y luego al mapa de la pared que mostraba las bases militares de todo el país. En algún lugar, otras 11 mujeres se enfrentaban a decisiones similares, sopesando riesgos similares. La idea de que pronto podría estar trabajando junto a ellos, superando límites y redefiniendo lo posible, le dejó clara su elección. «Acepto, señora», dijo sin dudar. «¿Cuándo nos vamos?» El comandante Reynolds sonrió. Y por primera vez desde que entró en la oficina, Sara vio aprobación en sus ojos. El viaje en helicóptero hasta el lugar no revelado duró 3 horas, durante las cuales el comandante Reynolds informó a Sara sobre lo que podía esperar. El programa avanzado de desarrollo de liderazgo se ubicaba en un antiguo centro de entrenamiento de la CIA en las montañas de Virginia, lejos de miradas indiscretas y posibles interferencias. Mientras sobrevolaban densos bosques y ríos serpenteantes, Sara sintió como si estuviera entrando en un mundo completamente diferente. Los otros 11 candidatos llegaron ayer. El comandante Reynolds explicó por encima del ruido de los rotores. Provienen de distintos entornos y tienen diferentes especializaciones militares. Pero todos ellos comparten una cosa en común contigo. Son soldados excepcionales que, por casualidad, son mujeres, no mujeres que intentan ser soldados. Sara asintió, comprendiendo la diferencia. A lo largo de su formación, se había encontrado con ambos tipos. Algunas mujeres sentían la necesidad de demostrar constantemente que pertenecían a ese grupo, mientras que otras simplemente cumplían con sus deberes con discreta competencia. Ella había intentado ser esto último, aunque el escrutinio constante a veces se lo dificultaba. Cuando el helicóptero comenzó su descenso, Sara pudo ver por primera vez las instalaciones. Parecía un pequeño campus universitario enclavado en un valle, con varios edificios modernos conectados por pasarelas cubiertas. A lo lejos se podían ver obstáculos de entrenamiento y campos de tiro, junto con lo que parecía ser un entorno simulado de combate urbano. «Bienvenidos al campamento Atenea», dijo el mayor Reynolds al aterrizar en la plataforma, que lleva el nombre de la diosa griega de la sabiduría y la guerra. «Acertado, ¿no crees?» Un sargento mayor los recibió en el helicóptero y escoltó a Sara hasta el edificio principal de administración. El ambiente aquí era diferente al de Fort Jackson. Había una intensidad en el ambiente, un sentido de propósito que iba más allá del entrenamiento militar rutinario. Todos aquellos a quienes pasaba se movían con confianza y determinación. Sus aposentos estaban amueblados de forma espartana pero eran cómodos, y constaban de una sola habitación con una cama, un escritorio y un pequeño armario.
Sobre su almohada había un horario que detallaba las actividades del día siguiente. Entrenamiento físico a las 5, análisis táctico a las 8, simulación de liderazgo a las 10 y algo llamado taller de presencia de mando a las 14. Esa noche, Sara conoció a los demás candidatos en el salón de actos. La diversidad fue inmediatamente evidente. Allí estaba la capitana Lisa Chen, una médica de combate que había servido 3 periodos de servicio en Afganistán. La teniente María Rodríguez era especialista en inteligencia militar y dominaba 6 idiomas. La sargento Jennifer Williams había sido técnica en desactivación de explosivos, uno de los trabajos más peligrosos del ejército. Cada mujer tenía una historia de superación de obstáculos y de haber superado las expectativas en sus respectivos campos. Mientras compartían sus experiencias durante la cena, Sara se dio cuenta de que era una de las más jóvenes en rango y experiencia, lo que hacía que su selección fuera aún más notable. Nos eligieron porque representamos diferentes aspectos del liderazgo militar, explicó el capitán Chen. Apoyo médico, recopilación de inteligencia, conocimientos técnicos, experiencia en combate. Juntas, debemos demostrar que las mujeres pueden sobresalir en todas las áreas críticas de las operaciones militares. La conversación se vio interrumpida por la llegada de la coronel Patricia Hayes, directora del programa. Era una mujer imponente, de unos 50 años, con cabello plateado y penetrantes ojos azules que parecían evaluar todo a su alrededor. La sala quedó en silencio cuando ella se acercó a su mesa. «Señoras», dijo, y su voz resonó en todo el recinto. «Espero que estén disfrutando de su comida, porque es el último momento de relax que tendrán en los próximos 6 meses. Mañana comenzamos el programa de entrenamiento militar más intensivo jamás diseñado. Algunos de ustedes no llegarán al final». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Este programa existe porque hay personas en puestos muy altos que creen que las mujeres merecen las mismas oportunidades que los hombres para desempeñar funciones de liderazgo en combate. Pero también hay personas en puestos muy altos a quienes no les gustaría nada más que verte fracasar estrepitosamente. Así podrán decir, «Te lo dije». Sara sintió el fuego familiar crecer en su pecho. Cada desafío, cada duda, cada momento de ridículo la habían preparado para esto. El entrenamiento que recibirán aquí es equivalente al que reciben los operadores de fuerzas especiales, combinado con planes de estudio avanzados de escuelas de mando, continuó el coronel Hayes. Aprenderás tácticas de guerra urbana, técnicas de interrogatorio de prisioneros, tácticas de campo de batalla, medicina, planificación estratégica y operaciones psicológicas. Lo más importante es que aprenderás a ganarte el respeto y la obediencia de soldados que tal vez no quieran seguir órdenes de una mujer. Después de la cena, los 12 candidatos se reunieron en la zona común para conocerse mejor. Sara se enteró de que varios de ellos habían afrontado desafíos similares a los suyos. La teniente Sarah Johnson, especialista en blindados, era la única mujer en su tripulación de tanque y tenía que demostrar su valía cada día. La capitana Rebeca Martínez había sido relegada para un ascenso en 2 ocasiones antes de que finalmente se reconocieran sus habilidades excepcionales. La diferencia aquí, observó el capitán Chin, es que ya no luchamos por la aceptación. Nos estamos formando para liderar personas que no tendrán más remedio que respetar nuestra autoridad. La mañana siguiente comenzó con una carrera de 5 millas por los senderos de montaña que rodean las instalaciones. Sara siempre había sido una corredora fuerte, pero el ritmo impuesto por sus instructores llevó a todos al límite. El entrenamiento físico que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado en el entrenamiento básico. Incorporaba elementos de artes marciales, movimientos tácticos y simulaciones de escenarios de combate. Durante la sesión de análisis táctico, estudiaron escenarios de batalla reales de conflictos recientes, analizando las decisiones de mando y sus resultados. Sara se sentía naturalmente atraída por los elementos estratégicos, viendo patrones y alternativas que otros a veces pasaban por alto. La simulación de liderazgo fue quizás el ejercicio más desafiante.
Cada candidato fue puesto al mando de una unidad simulada que debía afrontar una situación de crisis. El escenario que planteó Sarah consistía en una operación de rescate de rehenes donde la información de inteligencia era incompleta y el tiempo se agotaba. Tuvo que tomar decisiones basándose en información limitada, al tiempo que gestionaba las preocupaciones y sugerencias de sus subordinados simulados. Cuando terminó su turno, el instructor, un coronel retirado de las fuerzas especiales, asintió con aprobación. Buen instinto, Martínez. Confiabas en tu formación, pero te mantuviste flexible cuando la situación cambió. Esa es la marca de un líder nato. El taller sobre presencia de mando, celebrado por la tarde, se centró en la proyección de autoridad y confianza. Practicaron cómo dar órdenes, cómo manejar el desacuerdo con los subordinados y cómo mantener la compostura bajo presión. El instructor hizo hincapié en que el liderazgo no consiste en ser la persona más ruidosa o agresiva de la sala. La verdadera autoridad proviene de la competencia combinada con una confianza serena. Ella explicó: cuando conoces tu trabajo mejor que nadie y transmites ese conocimiento con calma y claridad, la gente te seguirá. Esa noche, mientras Sarah repasaba sus notas del día, reflexionó sobre lo diferente que era este entorno del de Fort Jackson. Aquí, su género fue reconocido, pero no visto como una limitación. En cambio, el enfoque se centró en desarrollar sus habilidades naturales y prepararla para los desafíos únicos que podría enfrentar como líder femenina en situaciones de combate. Por primera vez desde que se unió al ejército, Sarah sintió que estaba exactamente donde debía estar. A los 3 meses de haber comenzado el programa, Sarah se había transformado de maneras que no creía posibles. La extenuante rutina diaria había esculpido su cuerpo hasta alcanzar una condición física óptima. Pero, lo que es más importante, había forjado su mente convirtiéndola en un agudo instrumento de pensamiento táctico y liderazgo. El tímido recluta que una vez había soportado burlas en el vestuario de Fort Jackson parecía una persona completamente diferente. La mañana comenzó como todas las demás en el campamento Athena con una algarabía a las 5 de la mañana que resonó por todo el valle de la montaña. Pero hoy se sintió diferente. El coronel Hayes había anunciado la noche anterior que llevarían a cabo su primer gran ejercicio de campo. Una simulación de 3 días que pondría a prueba todo lo que habían aprendido. Señoras, hoy dejan de ser estudiantes y se convierten en comandantes, dijo, mientras su mirada acerada se movía de rostro en rostro. Liderará soldados de verdad, no simulaciones por computadora. Estos hombres se han ofrecido como voluntarios para este ejercicio, pero solo se les ha dicho que están entrenando con aspirantes a oficiales. Desconocen el verdadero propósito del programa. Sarah comprendió la implicación de inmediato. Los soldados a quienes comandarían no tenían idea de que estaban a punto de recibir órdenes de mujeres en lo que equivalía a un experimento real de liderazgo militar femenino. Mientras preparaba su equipo, Sarah repasaba mentalmente la información de la misión que habían recibido. El escenario planteaba una compleja situación de guerra urbana donde las fuerzas enemigas habían tomado el control de un pequeño pueblo. Cada aspirante lideraría un escuadrón de 8 soldados en un asalto coordinado para retomar posiciones clave. El éxito se mediría no solo por los objetivos tácticos alcanzados, sino también por la eficacia con la que comandaran sus unidades. Las 12 mujeres del programa R1 fueron transportadas a un entorno urbano simulado, construido específicamente para entrenamiento militar avanzado, con edificios de varios pisos, callejones estrechos y obstáculos urbanos realistas. Parecía una pequeña ciudad de Oriente Medio. La atención al detalle era extraordinaria, desde la señalización en árabe hasta los objetos culturales que ayudarían a los soldados a prepararse para situaciones reales. Despliegues. El escuadrón asignado a Sarah la esperaba en el punto de reunión designado. 8 soldados, desde especialistas hasta un sargento de primera clase, estaban firmes a su llegada. Sus expresiones eran cuidadosamente neutrales, pero ella percibió su curiosidad y tal vez cierto escepticismo. Al frente estaba el sargento de primera clase Mike Thompson,
un veterano con experiencia en combate, varios años mayor que Sara. «Buenos días, caballeros», dijo Sara, con la autoridad que había practicado en innumerables talleres de presencia de mando. «Soy la teniente Martínez y seré su oficial al mando en este ejercicio». Notó la leve sorpresa en varios rostros. El rango era simulado para fines de entrenamiento, pero la autoridad era real. Uno de los soldados más jóvenes, un especialista llamado Davis, miró al sargento de primera clase Thompson como buscando orientación sobre cómo reaccionar. «La misión es sencilla», continuó Sara, extendiendo un mapa sobre el capó de un vehículo cercano. «Fuerzas enemigas han ocupado este sector de la ciudad. Nuestro objetivo es despejar el edificio Alfa y establecer un perímetro seguro para las fuerzas de refuerzo. Tenemos munición limitada y debemos asumir que los civiles. Puede que haya presencia en la zona». Mientras describía el plan táctico, Sara observaba atentamente las reacciones de su escuadrón. La expresión de Thompson seguía siendo profesional, pero ella podía ver cómo evaluaba su competencia. Los demás soldados escuchaban con atención, y su lenguaje corporal pasó gradualmente de la curiosidad escéptica a la atención concentrada. «¿Alguna pregunta?», preguntó tras finalizar la reunión informativa. Thompson levantó levemente la mano. «Señora, ¿cuál es nuestro plan de extracción si encontramos una fuerte resistencia?». Era una buena pregunta, y Sara se alegró de que respondiera con profesionalidad en lugar de cuestionar su autoridad. «Excelente observación, sargento. Tenemos identificadas 2 posibles posiciones de repliegue aquí y aquí», dijo, señalando ubicaciones en el mapa. «Si nos vemos obligados a retirarnos, estableceremos posiciones de vigilancia y solicitaremos refuerzos a los demás escuadrones». El ejercicio comenzó con un avance cauteloso por las afueras de la ciudad simulada. Sara se posicionó en un lugar desde donde podía observar a todo el escuadrón mientras mantenía comunicación con el mando. Sus meses de entrenamiento le habían enseñado a procesar múltiples flujos de información simultáneamente y a tomar decisiones tácticas rápidas. 20 minutos después de iniciada la operación, se encontraron con su primer contacto con el enemigo. Soldados de la fuerza opositora, que hacían el papel de insurgentes, se habían posicionado en una ventana del segundo piso con vista a la calle principal. Sara ordenó de inmediato a su escuadrón que se pusiera a cubierto mientras evaluaba la situación. «Davis Rodríguez, quiero fuego de supresión sobre esa ventana», ordenó. «Thompson, lleva a Jenkins y Williams por el flanco izquierdo. Peterson y Morrison, vengan conmigo. Vamos a entrar al edificio de al lado para obtener una vista elevada de su posición». El escuadrón se movió con la eficiencia propia de la práctica, cada soldado desempeñando su función asignada sin dudar. Sara sintió una oleada de satisfacción al darse cuenta de que sus órdenes se estaban cumpliendo. No porque los hombres hubieran recibido órdenes de obedecerla, sino porque sus decisiones tácticas eran acertadas. Mientras despejaban el edificio habitación por habitación, Sara demostró las técnicas de guerra urbana que había dominado durante su entrenamiento. Comprobó correctamente las esquinas, se comunicó mediante señales manuales y mantuvo una visión clara de la posición de todo su equipo. Cuando finalmente neutralizaron las posiciones de la fuerza enemiga, Thompson asintió con aprobación. «Buena decisión con la maniobra de flanqueo, señora», dijo en voz baja. Estaba pensando en un asalto frontal, pero su estrategia fue más inteligente. La validación de un suboficial experimentado significaba más para Sara que cualquier puntuación de entrenamiento o elogio del instructor. Era la prueba de que su liderazgo podía funcionar en condiciones reales con soldados reales. El ejercicio continuó durante todo el día, presentando desafíos cada vez más complejos. El escuadrón de Sara sufrió una emboscada al cruzar una plaza abierta, se vio obligado a sortear un edificio lleno de trampas explosivas simuladas y tuvo que coordinarse con otros escuadrones durante un asalto final al objetivo principal. Con cada desafío superado, Sara notó que la confianza de sus soldados en su liderazgo crecía.
Empezaron a anticipar sus órdenes, ofreciendo sugerencias tácticas y trabajando juntos como una unidad cohesionada bajo su mando. Al final de la tarde, les resultaba completamente natural acudir a ella en busca de instrucciones. La prueba más importante del día llegó durante el asalto final al edificio Alfa. Inteligencia había informado de que objetivos de alto valor estaban atrincherados en la tercera planta, pero el acceso estaba fuertemente defendido. Sara estudió el edificio durante varios minutos antes de elaborar un plan que minimizara las bajas, al mismo tiempo, lograra sus objetivos. Íbamos a crear una distracción en la entrada principal mientras el verdadero equipo de asalto entraba por el tejado, explicó. Es arriesgado, pero nos da la mejor oportunidad de completar la misión sin perder a nadie. El sargento Thompson estudió su plan y sonrió con amargura. Señora, si me permite decirlo, ese es precisamente el tipo de pensamiento que gana batallas. Inesperado, audaz, pero calculado, el asalto se desarrolló exactamente como Sara lo había planeado, mientras las fuerzas enemigas se centraban en defenderse del ataque de distracción a nivel de calle. Su equipo principal de asalto descendió en rapel desde el tejado y aseguró los objetivos con mínima resistencia. Cuando concluyó el ejercicio, el escuadrón había cumplido todos los objetivos primarios y secundarios sin bajas simuladas. Mientras los soldados limpiaban su equipo y se preparaban para regresar a la base, Sara escuchó una conversación entre dos de sus compañeros. Tengo que admitir que era bastante escéptica cuando vi que íbamos a tener una teniente, dijo uno en voz baja. Sí, yo también, respondió el otro. Pero, caramba, sabe lo que hace. La seguiría a un combate real sin dudarlo. Esa noche, durante la revisión posterior a la acción, la coronel Hayes se dirigió a las 12 candidatas. Hoy han demostrado algo importante, no solo para ustedes mismas, sino también para el mando militar que supervisa este programa. Han demostrado que el mando eficaz se basa en la competencia, la confianza y la inteligencia táctica, no en el género. Sara sintió un profundo orgullo, no solo por ella, sino por todas sus compañeras que habían tenido éxito en sus respectivos escenarios. Estaban rompiendo barreras, no mediante protestas ni exigencias, sino a través de una excelencia indiscutible en su profesión. El éxito del ejercicio de guerra urbana había sido un punto de inflexión para las 12 candidatas, pero Sara apenas tuvo tiempo de saborear la victoria antes de que comenzara la siguiente fase del entrenamiento. La coronel Hayes había estado misteriosamente ausente durante varios días, y cuando regresó, su expresión era más seria de lo habitual. Señoras, necesito hablar con ustedes sobre un cambio en el programa, anunció durante la reunión informativa matutina. El Pentágono ha decidido acelerar nuestro cronograma. Lo que originalmente estaba planeado como un programa de 6 meses ahora se completará en 4 meses. Intercambió miradas con la capitana Chen, que estaba sentada a su lado. La aceleración solo podía significar una cosa: presión desde arriba, ya fuera positiva o negativa. Dada la delicadeza política del programa, era imposible saber cuál. Más importante aún, continuó la coronel Hayes, realizarán su ejercicio final bajo la observación directa de altos funcionarios del Pentágono, incluida la general Patricia Morrison, subjefa del Estado Mayor del Ejército. El ejercicio determinará no solo su destino individual, sino el futuro de todo el programa. El peso de esa responsabilidad se apoderó de la sala como una pesada manta. Todo por lo que habían trabajado, todo lo que representaban para las futuras generaciones de mujeres soldado, se decidiría en una sola evaluación. El entrenamiento se intensificó de inmediato. Los días se hicieron más largos, los ejercicios más complejos, los estándares aún más altos. Sara se vio llevada al límite, superando límites que desconocía. Pero en lugar de quebrarla, la presión pareció fortalecerla. Durante un ejercicio de negociación particularmente difícil, Sara se vio en una situación en la que tenía que conseguir la liberación de rehenes mientras gestionaba las demandas contradictorias de múltiples partes.
Los participantes eran militares experimentados que habían recibido instrucciones de ser lo más exigentes y lo más realista posible. Me pides que confíe a mis hombres, plebeyos, a alguien que nunca ha visto un combate real, gruñó el actor que interpretaba a un líder de la milicia local. ¿Por qué debería creer que puedes cumplir lo que prometes? Sara sostuvo su mirada desafiante sin inmutarse. Porque soy yo quien está aquí, ofreciéndote una salida que mantiene a todos con vida, incluyendo a tu gente. Puedes trabajar conmigo o puedes explicarles a sus familias por qué elegiste el orgullo por encima de su seguridad. La negociación duró 3 horas, con múltiples complicaciones y contratiempos. Pero Sara nunca perdió la compostura. Adaptó su estrategia a medida que obtenía nueva información y se mantuvo enfocada en el objetivo principal. Cuando el ejercicio concluyó con éxito, el instructor, un oficial retirado de operaciones especiales, se acercó a ella en privado. Martínez, en 20 años de entrenamiento militar, rara vez he visto a alguien manejar la presión tan bien. Tienes instintos naturales que no se pueden enseñar. Semejante elogio lo habría significado todo para Sara 6 meses atrás. Pero ahora simplemente asintió y pasó al siguiente desafío. Había dejado de buscar validación externa y había aprendido a confiar en sus propias capacidades. El anuncio llegó en un frío una mañana de finales de noviembre. El general Morrison llegaría en una semana para observar el ejercicio final, la prueba más exhaustiva jamás diseñada para líderes militares. Cada candidato comandaría una compañía, aproximadamente 120 soldados, en una operación continua de 48 horas que incluía múltiples escenarios de combate, desafíos logísticos y situaciones de gestión de crisis. No se trataba solo de excelencia táctica. El coronel Hayes explicó, se les evaluará por su capacidad para tomar decisiones de vida o muerte bajo presión extrema, gestionar dinámicas humanas complejas y mantener la cohesión de la unidad cuando todo se complica. Sara dedicó la semana a una preparación intensiva, estudiando cada aspecto de las operaciones a nivel de compañía. Repasó estudios de caso de conflictos recientes, memorizó protocolos logísticos y practicó la toma de decisiones en fracciones de segundo, capaz de marcar la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. La noche anterior al ejercicio, llamó a su abuelo por primera vez desde que dejó Fort Jackson. Su voz, aunque debilitada por la edad, aún conservaba la fuerza que siempre la había inspirado. Mía, he estado pensando en ti todos los días, dijo. El espíritu de tu abuela también está contigo. Ella siempre decía que estabas destinado a grandes cosas. Tengo miedo, abuelo, admitió Sara, usando el apodo cariñoso en español con el que lo llamaba desde niña. ¿Y si fracaso? ¿Y si les fallo a todos? Su risa fue suave pero firme. El miedo es normal, Mía. Yo estaba aterrorizado antes de cada batalla en Vietnam. ¿Pero sabes qué aprendí? El coraje no es la ausencia de miedo. Es hacer lo que hay que hacer a pesar del miedo. Tú tienes ese coraje. Lo he visto en ti desde que eras una niña. El ejercicio final comenzó antes del amanecer en una fresca mañana de diciembre. Sara estaba de pie frente a su compañía asignada. 120 soldados de diversas unidades que se habían ofrecido como voluntarios para el ejercicio de entrenamiento. A diferencia de los escenarios anteriores, estos hombres sabían que participaban en una evaluación que podría cambiar la política militar. La general Morrison observaba desde un puesto de mando móvil, rodeada por un equipo de evaluadores con portapapeles y equipos de grabación. La general era una mujer severa de unos 50 años que había roto numerosas barreras durante su carrera. Su presencia añadía otra capa de presión a una situación ya de por sí intensa. La misión de Sara era compleja: liderar a su compañía para asegurar un paso de montaña estratégico mientras realizaba simultáneamente operaciones de ayuda humanitaria para civiles desplazados y recopilaba información de inteligencia sobre los movimientos enemigos. Se presentarían múltiples escenarios sin previo aviso, poniendo a prueba su capacidad para adaptarse y tomar decisiones de mando en tiempo real.
Las primeras 12 horas transcurrieron sin problemas. La compañía de Sarah avanzó por terreno difícil, estableció posiciones de seguridad y comenzó a coordinarse con trabajadores humanitarios civiles simulados. Su estilo de mando había evolucionado considerablemente desde sus inicios en Fort Jackson. Era decisiva pero colaborativa, firme pero accesible. Entonces, todo empezó a torcerse de repente. Un simulacro de ataque con armas químicas la obligó a implementar protocolos de emergencia sin interrumpir el ritmo operativo. 3 miembros de su pelotón informaron de contacto simultáneo con fuerzas enemigas desde distintas direcciones. Las comunicaciones con el cuartel general superior se vieron interrumpidas por la guerra electrónica, lo que la obligó a tomar decisiones por su cuenta con información incompleta. En medio de este caos, uno de sus jefes de pelotón, un capitán con varios años de experiencia, cuestionó abiertamente sus decisiones tácticas delante de otros soldados. Señora, con el debido respeto, creo que deberíamos consolidar nuestras fuerzas en lugar de dispersarlas en múltiples objetivos, dijo, con un tono lo suficientemente profesional como para evitar la insubordinación, pero desafiando claramente su autoridad. Sarah hizo una pausa, consciente de que el general Morrison y sus evaluadores observaban cómo gestionaba este desafío directo a su liderazgo. La veterana Sarah podría haberse puesto a la defensiva o agresiva, pero meses de entrenamiento intensivo le habían enseñado la diferencia entre confianza y arrogancia. Entiendo su preocupación, capitán, respondió con calma. Sin embargo, consolidar nuestras fuerzas dejaría a los civiles desprotegidos y permitiría a las fuerzas enemigas controlar las alturas. Mantenemos nuestro despliegue actual, pero estoy trasladando al segundo pelotón para brindar apoyo adicional a su sector. El capitán asintió, aparentemente satisfecho de que su opinión hubiera sido escuchada y atendida con profesionalismo. Más importante aún, los demás soldados presenciaron cómo su comandante manejaba el desacuerdo con confianza y sabiduría, en lugar de a la defensiva. Al entrar el ejercicio en su segundo día, la fatiga comenzó a afectar el rendimiento de todos. La propia Sarah llevaba despierta casi 36 horas, pero se obligó a mantenerse alerta y decisiva. Fue entonces cuando los verdaderos líderes se distinguieron de aquellos que simplemente hablaban de liderazgo. El desafío final llegó cuando su compañía recibió la orden de asaltar una posición fuertemente fortificada mientras protegía simultáneamente un convoy de civiles que evacuaban. Era una situación táctica casi imposible que requería dividir sus fuerzas y asumir riesgos significativos. Sarah estudió el terreno, consideró sus opciones y tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a sus superiores. Sarah tomó una decisión que contradecía la doctrina militar convencional, pero que demostraba el tipo de pensamiento innovador que distingue a los líderes excepcionales de los simplemente competentes. En lugar de elegir entre proteger el convoy civil y asaltar la posición fortificada, decidió usar una misión para lograr la otra. Escuchen, anunció a sus jefes de pelotón reunidos, su voz abriéndose paso entre el cansancio que amenazaba con nublar el juicio de todos. Vamos a escoltar ese convoy civil directamente más allá de la posición enemiga, pero lo haremos de una manera que atraiga su fuego y revele sus posiciones defensivas. El plan era audaz. Usaría vehículos blindados del convoy como escudos móviles mientras su infantería avanzaba bajo su cobertura. Cuando las fuerzas enemigas abrieran fuego para detener el convoy, sus soldados tendrían objetivos claros y una posición superior para el asalto. Era arriesgado, pero convirtió la desventaja táctica en una ventaja. El capitán Williams, el jefe de pelotón que antes había cuestionado sus decisiones, estudió el plan con creciente admiración. Señora, ¿eso es brillante o una locura total? A veces la diferencia radica simplemente en si funciona, respondió Sarah con una leve sonrisa. ¿Me siguen? La ejecución requería una sincronización precisa y una confianza absoluta entre todos los elementos de su mando. Sarah se posicionó en un lugar desde donde podía observar toda la operación, manteniendo la comunicación con cada pelotón. Cuando el convoy comenzó a acercarse,
Las fuerzas enemigas reaccionaron exactamente como ella había previsto. Al sonar los primeros disparos, la voz de Sara se escuchó por la radio, tranquila y clara: todas las unidades, ejecuten. Sus soldados se movieron con precisión de experto, utilizando el movimiento del convoy para ocultar sus propias posiciones mientras eliminaban sistemáticamente las posiciones defensivas enemigas. El asalto tuvo éxito con mínimas bajas y máxima efectividad táctica. Más importante aún, el convoy civil llegó a salvo y la posición estratégica se aseguró antes de lo previsto. Incluso las fuerzas opositoras, compuestas por instructores militares experimentados, reconocieron la creatividad y la efectividad de su estrategia. La general Morrison, que había estado observando desde su puesto de mando, sonrió por primera vez durante todo el ejercicio. Cuando concluyó la revisión final posterior a la acción, 48 horas después de haber comenzado, la compañía de Sara había logrado todos los objetivos principales con la menor tasa de bajas simuladas de cualquier unidad en el ejercicio. El ejercicio había comenzado. Pero la verdadera prueba llegó después, durante las sesiones informativas individuales con la propia general Morrison. Sara entró en el despacho provisional de la general sintiéndose más nerviosa que en cualquier momento de la simulación de combate real. «Siéntese, teniente Martínez», dijo la general Morrison, señalando una silla frente a su escritorio. El título aún era simulado, pero viniendo de alguien de su rango, sonaba real. «Ha sido un desempeño impresionante en los últimos 2 días», comenzó la general, consultando las notas de varios evaluadores. Sus innovaciones tácticas fueron creativas y efectivas. Sus soldados respondieron a su liderazgo con genuino respeto y entusiasmo. Manejó los desafíos a su autoridad con profesionalismo, manteniendo su presencia de mando. Sara esperó lo inevitable, pero eso era de esperar tras tales elogios. Sin embargo, la general Morrison continuó: «La evaluación más importante no es la mía. Proviene de los soldados que sirvieron bajo su mando. ¿Le gustaría saber qué dijeron de usted?». El corazón de Sara latía con fuerza, pero logró responder con serenidad: «Sí, señora». El general Morrison sacó una tableta y comenzó a leer. «El sargento Thompson, que trabajó con usted durante su primer ejercicio de campo, dijo: el teniente Martínez es el tipo de oficial que te inspira a ser un mejor soldado. Ella no pide respeto. Se lo gana cada día». Pasó a otra entrada. El capitán Williams escribió: «Tenía mis dudas sobre recibir órdenes de alguien con menos experiencia que yo. Pero el teniente Martínez demostró que el liderazgo no se trata de tiempo ni de servicio. Se trata de competencia y carácter. Serviría bajo su mando en cualquier lugar y en cualquier momento». El general siguió leyendo comentarios similares de soldados de todos los rangos que habían trabajado con Sara durante diversos ejercicios. Cada testimonio destacó su competencia táctica, su liderazgo sereno bajo presión y su capacidad para inspirar confianza en situaciones difíciles. «Estas evaluaciones importan más que cualquier puntuación táctica o calificación académica», explicó el general Morrison. «Porque, al fin y al cabo, el liderazgo militar consiste en conseguir que la gente te siga a situaciones peligrosas y confíe en que los traerás de vuelta a casa sanos y salvos». El general Morrison dio un paso al frente para dirigirse a ellos directamente. «Quiero que entiendas lo que esto significa. Sois pioneros, hayáis querido o no esa responsabilidad. Cada decisión que tomes, cada éxito o fracaso, será analizado minuciosamente y utilizado para juzgar a todas las mujeres que te sigan. Es una carga injusta, pero es la realidad de romper barreras». Hizo una pausa, estableciendo contacto visual con cada candidato. «Y lo que es más importante, tienes aliados en posiciones de poder que creen en tus capacidades y apoyarán tu carrera. Puede que el secretario de Defensa haya puesto fin a este programa, pero también aceleró sus ascensos y garantizó que tendrán oportunidades para demostrar su valía en puestos de mando reales». Sara levantó la mano con timidez. «Señora, ¿qué sucede con la investigación y la documentación de este programa?» «Clasificado y archivado»,
respondió el general Morrison sin rodeos. Oficialmente, este programa nunca existió. Extraoficialmente, los datos se utilizarán para respaldar futuras iniciativas cuando el clima político sea más favorable. En los días siguientes, cada candidato recibió información individual sobre sus nuevas asignaciones. Sarah se enteró de que asistiría a la escuela de oficiales en Fort Benning, seguida de una asignación como jefa de pelotón en la 82ª División Aerotransportada. Era exactamente el tipo de puesto de liderazgo en combate con el que había soñado cuando se alistó por primera vez. El capitán Chen se le acercó la noche anterior a la fecha prevista para su partida definitiva del campamento Atenea. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si hubiéramos fracasado? Sarah reflexionaba sobre la cuestión con detenimiento en ocasiones. Pero creo que tuvimos éxito de la manera más importante posible. Demostramos que las mujeres pueden sobresalir en roles de liderazgo en combate cuando se les da la oportunidad. Aunque este programa quede en el olvido, ese conocimiento ya existe. No se puede arrebatar. La próxima generación de mujeres no tendrá que preguntarse si son capaces, añadió la teniente Rodríguez, que se había unido a la conversación. Sabrán que es posible porque nosotros lo hicimos. La última noche de Sarah en el campamento Atena la pasó escribiendo una carta a su abuelo, contándole sus experiencias y su próxima misión. Quería que él comprendiera que su nieta no solo había alcanzado sus metas, sino que también había ayudado a abrir puertas a innumerables mujeres. Abu, escribió, ¿recuerdas cuando me dijiste que la valentía no es la ausencia de miedo, sino hacer lo que hay que hacer a pesar del miedo? Tenías razón. Sentí miedo muchas veces durante este programa, pero aprendí que el miedo puede ser una herramienta si no dejas que te controle. Pronto estaré al mando de soldados en situaciones de combate reales. Y estoy preparada para esa responsabilidad gracias a todo lo que me enseñaste sobre honor, valentía y servicio. La mañana de la partida. Las 12 mujeres se reunieron por última vez en el comedor donde habían compartido tantas comidas y conversaciones. Se habían convertido en algo más que compañeros soldados. Eran hermanas unidas por experiencias compartidas y respeto mutuo. El coronel Hayes les entregó a cada uno una pequeña moneda conmemorativa que llevaba el emblema del campamento Atena y las fechas de su entrenamiento. Puede que este programa no tenga reconocimiento oficial, pero tus logros merecen ser recordados. Conserva estos recuerdos como recordatorio de lo que has logrado aquí. Mientras Sarah subía al transporte que la llevaría a Fort Benning, reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta ese momento. 9 meses atrás, era una recluta desanimada, preguntándose si pertenecía al ejército. Ahora era una líder segura de sí misma, preparándose para comandar soldados en una de las unidades de élite del ejército. El helicóptero despegó del campamento Atena, llevándola hacia un futuro lleno de nuevos retos y oportunidades. Más abajo, las instalaciones de entrenamiento se fueron reduciendo hasta desaparecer por completo. Pero las lecciones aprendidas allí permanecerían con ella para siempre. 3 meses después, la subteniente Sarah Martínez se encontraba frente a su primer pelotón en Fort Bragg. 30 soldados que la veían como un líder y una guía. Algunos se mostraron escépticos, otros curiosos y otros abiertamente solidarios, pero sus actitudes importaban menos que su confianza en sus propias capacidades. «Buenos días», dijo, con una voz que denotaba la autoridad que había aprendido a proyectar a través de meses de entrenamiento intensivo. «Soy el teniente Martínez y seré su jefe de pelotón. Sé que algunos de ustedes tienen preguntas sobre servir bajo el mando de una oficial femenina. Es comprensible y respeto tu honestidad». Hizo una pausa, estableciendo contacto visual con cada soldado. «Lo que puedo decirles es esto. Me he formado para este puesto. Me he ganado este puesto y estoy comprometido a guiarlos lo mejor que pueda. Cometeré errores y, cuando lo haga, los reconoceré y aprenderé de ellos. Pero jamás te pediré que hagas algo que yo mismo no haría. Y jamás pondré en riesgo tu seguridad por motivos políticos o personales». La sargento de personal Johnson,
Su sargento de pelotón y una veterana con 3 despliegues en combate dieron un paso al frente. Señora, estamos listos para ponernos a trabajar. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Sara, sino para las propias Fuerzas Armadas. Aunque el programa avanzado de desarrollo de liderazgo pudo haber sido clasificado y archivado, su impacto se sentiría durante generaciones. 12 mujeres habían demostrado que el género era irrelevante para la capacidad de liderazgo militar y que ese conocimiento seguiría abriendo puertas y cambiando mentalidades. Sara Martínez ya no era la recluta que había soportado las risas en el vestuario. Fue una comandante, una pionera y una líder que se había ganado su lugar gracias a su competencia, valentía y carácter. El uniforme que llevaba ahora tenía un nuevo significado. Representaba no solo sus propios logros, sino el potencial de cada mujer que seguiría sus pasos.